Damos honor a ti, damos honor a ti. La palabra esta mañana para compartir, que es parte de lo que ya la semana anterior les comenté sobre este pasaje del Antiguo Testamento de 1 Samuel 30 que vimos el otro día, que incluso les dije que si se acordaban lo pudieran leer durante la semana. Y la semana pasada estuvimos viendo de una crisis que se presenta en la persona cuando enfrenta algunas situaciones difíciles, que son el desfallecimiento o la debilidad interior. Y hoy día vamos a hablar de la angustia y depresión que se produce a veces en las personas cuando enfrentan crisis tremendamente fuertes. En verdad, todos nosotros pasamos por crisis en algún momento, pero algunos la enfrentamos de una manera y otros de otra forma. Y vamos a ver hoy día en el pasaje de la palabra cómo también somos orientados por la palabra de Dios en en esta escritura preciosa. Dice, voy a leer desde el verso 5 de 1 Samuel 30 en adelante. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también estaban cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Emelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor y le dijo: ¿perseguiré, Señor, a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hasta ahí voy a dejar la lectura, el capítulo es largo, por lo tanto voy a hacer solamente hasta ahí la palabra para compartir. El filósofo alemán Martin Heidegger escribió una vez que la angustia nos coloca como si estuviésemos parados en un precipicio y nos hace sentir como si estuviéramos suspendidos sobre la nada. Él intenta explicar, Heidegger, un filósofo cristiano de fines del 1800, que dice, ¿sabe? Cuando pasamos por angustia, como que hay una sensación en nosotros que estamos parados en el borde de un precipicio a punto de caer. O más aún, hay momentos en que sentimos como estuviéramos suspendidos sobre la nada. No tenemos dónde apoyarnos, no tenemos dónde fortalecernos, simplemente ya viene la caída, ya viene el golpe. Si nosotros tomásemos ese pensamiento de Heidegger, a mí se me ocurre pensar que vivir en angustia es tener la sensación como de estar obligado a lanzarse en un paracaídas desde un avión a una gran altura sin saber si el paracaídas se va a abrir o no, porque no tenemos la experiencia de haberlo hecho anteriormente. La semana pasada, cuando compartíamos la palabra, dijimos que la forma en que manejamos las crisis de la vida muchas veces va a determinar la manera en que vamos a vivir de aquí en adelante. Es decir, cómo nosotros somos capaces de enfrentar las crisis que enfrentamos hoy, tal vez esto va a tener consecuencias en lo que vamos a hacer más adelante. La palabra de Dios nos enseña que la fe está puesta en nosotros para que podamos descansar en los cuidados de Dios. Y tenemos la fe dada por Dios para que podamos creer, confiar y descansar en Él. Más aún, la Biblia está escrita para nosotros como si fuese un manual de usuario.
un manual para saber qué hay que hacer y cómo hacerlo. Yo soy bastante malo para hacer trabajos manuales, para hacer trabajos de construcción. Mi esposa, no. Ingrid, ella es muy buena para hacer esos trabajos. Y a veces cuando he llegado a estos muebles para armar, yo me enredo entero, porque no sé leer el manual o porque tal vez no entiendo el manual o porque simplemente no tengo las capacidades. Pero ella la toma y en 2 por 3 soluciona el tema. La Biblia es como ese manual. A veces sabemos leerlo, a veces no sabemos leerlo, a veces nos confundimos, a veces nos enredamos y en medio de las crisis no hacemos el uso adecuado de esta brújula que Dios nos ha dado para saber cómo conducirnos y cómo movernos en el tiempo de crisis. Por una parte, la fe que el Señor nos da, que nos dice que podemos confiar en Él, pero por otra parte, también este manual, esta brújula que Dios nos ha dado para caminar juntos. En esta vida vamos a tener siempre crisis y vamos a enfrentar momentos de dolor, caídas, tropiezos, pero nosotros sabemos que aunque puede ser que estas crisis nos atemoricen, nosotros podemos usar las crisis para transformar los tiempos malos, los tiempos difíciles, los tiempos duros en una enseñanza, en una herramienta que no solo nos ayuda a nosotros, sino también a quienes nos rodean para caminar a tiempos más alegres, para caminar a tiempos más sanos, a tiempos que sean mejores que los actuales. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada y revelada por Dios. Por lo tanto, podemos mirar en la palabra que cada ejemplo, cada historia y cada enseñanza directa nos da las pautas que nosotros necesitamos seguir. Así cuando hemos sido humillados por alguien, hemos sido atacados por alguien, viviendo tal vez la delincuencia, la ofensa, el maltrato, cuando tenemos que enfrentar la enfermedad o simplemente la tristeza, es como sentirse, por un lado, cayendo en un pozo oscuro y terrible, pero por otro lado, también es el tiempo de mirar a Dios para saber cómo ponernos de pie y cómo levantarnos. En este pasaje de 1 Samuel, capítulo 30, eh, el Señor nos enseña a nosotros que hay dos poderes que desean destruirnos, o hay dos herramientas, más bien dicho, de Satanás, el enemigo de Dios, el diablo, el malo, el maligno, que quieren destruirnos. Pero hay tres que Dios nos da para poder levantarnos. La semana pasada vimos el desfallecimiento, la debilidad interior es una herramienta que usa el diablo, el enemigo, el maligno, para hundirnos, para intentar que seamos destruidos, porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Hoy día vamos a ver el segundo, la angustia. La angustia que muchas veces lleva a la depresión, aunque también en la semana siguiente vamos a ver tres fortalezas o tres poderes que Dios nos da para poder vencer. Primero, saber que hay fortalezas puestas por Dios en nosotros. Segundo, que Dios quiere darnos la victoria. Y en tercer lugar, que en la unidad, en la amistad, en el cuerpo, en la unidad del cuerpo, hay bendición. La gran mayoría de las personas que nosotros conocemos y que nos rodean solo experimentan las dos primeras. Es decir, cuando están en crisis, la mayor cantidad de gente vive en el desfallecimiento, la debilidad, el sentirse débiles interiormente, o caen en angustia o en depresión. La mayoría de la gente tiene ese tipo de respuesta cuando vive crisis profundas. No estamos hablando de crisis eh, sencillas o menores. Cuando hablamos de crisis profunda, la gente generalmente cae o una debilidad, se debilitan interiormente, o bien caen en la angustia y la depresión. Y nosotros vemos la mayoría de la gente que actúa así. Y podríamos decir, en no creyentes y en creyentes, el cansancio, el desaliento, la angustia, la depresión,
hace que muchas veces la gente caiga en un abismo del que parece que no van a salir. Un francés, Balzac, Honoré de Balzac, él escribió y dijo que en las grandes crisis el corazón se rompe o el corazón se curte. En las grandes crisis el corazón se hace pedazos o se empodera, se llena de fuerza. El pasaje del capítulo 30 del 1 Samuel dice que los de Amalek habían invadido el Negev y el Siclag y habían asolado a Siclag, que era donde vivía David con todos los suyos, antes de ser rey. Y habían prendido fuego a ese lugar. No solo habían asolado, no solo habían atacado, sino que le habían prendido fuego al pueblo, a la pequeña aldea, y con eso se llevaron cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí. Dice el texto bíblico, desde el menor hasta el mayor, pero no mataron a ninguno. Se los llevaron y siguieron su camino. Y cuando David vuelve al lugar y vuelve con sus soldados, se encuentra que la ciudad está quemada, que sus mujeres, sus hijos, sus hijas fueron llevados cautivos, presos, esclavizados. Y en ese tiempo era permitido, David tenía dos esposas, una llamada Ainoam y otra llamada Abigail. Y las dos habían sido llevadas también junto con el resto de la gente, cautivas por estos amalecitas que eran enemigos del pueblo de Dios. Y dice el texto bíblico, y David se angustió mucho. Y se angustió mucho por tres razones, diría yo, en términos generales. Primero, porque el hecho de que él hubiese estado lejos del lugar era porque tenía miedo de que Saúl le hiciera alguna cosa y por temor se arrancó. La segunda cosa que hizo, se fue a esconder con una nación extranjera y con un rey, Aquís, que era otro rey, que era pagano, y se fue a esconder con él. Y el tercero es porque al hacer esto abandonó su pueblo y no estaba cuidando los suyos. Entonces, cuando vuelve y ve todo lo que sucede, se llena de angustia, pero además se llena de angustia, dice el texto bíblico, porque el pueblo lo culpaba y porque el pueblo lo quería apedrear. Y entonces dice que el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura porque sus hijos y sus hijas habían sido llevados. El pueblo estaba lleno de amargura, David estaba angustiado. Había tomado malas decisiones que lo habían llevado a una crisis. Esa crisis había significado su pueblo quemado, la gente esclavizada, la gente sufriendo, y todos se llenan de amargura. ¿Qué es la angustia? ¿Cómo enfrentamos la angustia? La angustia de alguna forma es un estado de pena, un estado en que la persona siente que hay algo oscuro en la vida y actúa con una sensación de peligro, tiene susto, siente una pena grande en su corazón, una impresión de que le hace estar inseguro. Como decíamos antes, como sintiendo que está en el borde de un precipicio, o cayendo sin tener dónde apoyarse, o lanzándose un paracaídas sin saber si se va a abrir o no. La angustia suele estar acompañada por malestares, a veces que son psicológicos, pero también alteraciones del organismo y la gente, su corazón late de manera distinta a lo normal. A veces hay temblores, hay sudoración, la gente tiene la sensación de que algo falla y como he dicho muchas veces, la palabra angustia tiene que ver con lo angosto o con la falta de aire para tomar y se siente como que el pecho está apretado. Y de hecho la palabra angustia significa angostamiento, como que le falta el aire. ¿Cuántas veces, tal vez usted, yo, hemos vivido experiencias de crisis en que sentimos que hasta nos falta el aire, que el corazón late con fuerza, que tenemos como un temor que viene sobre nosotros? Algunas personas a esta sensación le llama también
una angustia o un estado de ansiedad extremo, un sentimiento de un miedo profundo. Muchas veces las crisis que vivimos eh, son con aquellos que están más cerca nuestro. Y a veces las crisis más fuertes nos pegan, ni siquiera tienen que ver con el cuerpo nuestro, sino tienen que ver con lo que sufren nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Y vemos al otro sufrir, vemos al otro en tristeza, vemos una condición difícil que nos angustia, nos llena a nosotros de pena, de tristeza. En este caso, el rey David, el joven rey, que todavía no era rey todavía, tuvo temor de ser apresado por Saúl. Tenía temor de que el rey Saúl, que ejercía el poder y que no estaba de acuerdo con que David se levantara como un héroe para su pueblo, lo pudiese matar. Y en vez de seguir las instrucciones que Dios le había dado, David, ante ese temor, ante esa angustia, huyó, se escapó, se fue de Saúl, se fue con sus soldados, 600 dice la Biblia, y se fue a un lugar lejano. Y como estaba tan angustiado, tomó malas decisiones. No solo desobedeció a Dios, sino que además se puso al servicio de un rey pagano. Y cuando se pone bajo el servicio del rey pagano, se pone del lado de aquellos que históricamente atacaron a su pueblo y atacaron a su nación. Entonces el rey David hizo como una especie de asociación con un infiel. Tomó malas decisiones, porque a veces en las crisis tendemos a tomar decisiones inadecuadas. Hizo un mal pacto. A veces nosotros tenemos en nuestro corazón dos elementos que chocan entre sí. Tenemos una pasión que nos mueve para querer hacer ciertas cosas y una vocación, que es para lo cual hemos sido formados y Dios nos ha dado las capacidades. Dios le había dado la capacidad de ser rey. Dios le había dado la capacidad a David de reinar, de liderar, de ser un hombre admirado por el resto. Pero su pasión lo lleva al temor. Su pasión lo lleva a tener miedo, lo lleva a tener angustia. Y por la pasión que hay en su corazón, toma decisiones equivocadas y su vocación de rey lo hace ser ahora siervo de un rey extranjero. David no hace lo correcto. No hace lo correcto al poner su fuerza al servicio y en alianza con un rey pagano. Y nosotros tenemos que aprender que muchas veces en las crisis tomamos decisiones equivocadas, producto de la angustia que viene sobre nosotros, el temor que viene sobre nosotros en tiempos difíciles y tomamos decisiones equivocadas. Como cristianos, nosotros debemos vivir con los mejores estándares éticos, los mejores estándares morales posibles. El mundo necesita ver cómo nosotros confiamos en el Dios vivo y actual con toda nuestra fuerza. Y que vivimos por Él no solo porque Dios nos bendice, sino vivimos ante Él porque lo amamos, porque sabemos que Él nos ama y porque somos sus hijos. David, a causa de sus malas decisiones, produjo una serie de elementos. Cuando vuelve el pueblo con sus 600 soldados, se da cuenta de todo lo que ha pasado y que sus decisiones trajeron problemas, porque a su pueblo lo dejó sin guardias, sin militares, se lo llevó todo él para ponerlo al servicio del rey pagano. Y cuando vuelve, como no había soldados, los amalecitas quemaron todo, destruyeron todo y se llevaron a la gente. Y él entonces se da cuenta de la mala decisión. Se da cuenta que por su decisión equivocada, su familia, su pueblo, su ciudad es atacada. Perdieron familia, perdieron las casas, perdieron todo lo que habían acumulado históricamente, perdieron su estabilidad, se llenaron de angustia. ¿Y qué pasaba con David? Y David lloraba, la gente lloraba. Al final necesitaban saber a quién culpar. Y culparon al líder, culparon a David. Cuando nosotros nos llenamos de angustia, se provoca en nosotros un desequilibrio en el estado de ánimo de la persona y nos desestabilizamos hasta a veces cerebralmente.
hormonalmente. Se produce un desequilibrio en nuestros componentes cerebrales que llega a vivir una depresión química, una depresión en el cuerpo. Sufrimos eventos traumáticos, todos sufrimos procesos estresantes. Algunos han experimentado abuso físico, otros ataques sexuales, otros robos, algunos graves problemas financieros, la muerte de un ser querido. Y todos estos elementos pueden producir no solo angustia, sino llevarnos al extremo de vivir un proceso profundamente depresivo. Del mismo modo, entonces, pasar por un cambio brusco en la vida, sea planeado o inesperado, tener que enfrentar problemas médicos personales de un ser querido, tener que enfrentar el cáncer, un accidente, un accidente cerebrovascular de alguien que amamos, un infarto, o ver a alguien con un dolor crónico puede gatillar en nosotros la angustia, y cuando la angustia se hace tan fuerte, podemos caer en un estado lleno de depresión. Hay una fábula, porque ni siquiera es un cuento, es una fábula, que dice que el diablo tenía un supermercado, el diablo, Satanás tenía un supermercado donde todos los demonios iban a buscar lo que necesitaban para hacerle mal a la gente. Y dice que este supermercado que tenía el diablo tenía las distintas estanterías con ofertas para los que quisieran de los demonios ir a comprar. En una de las estanterías estaba en venta la malicia. Y muchos de los demonios que querían atacar a la gente iban a comprar malicia para poner malicia en la vida de la gente. Otros tenían otra estantería, el odio. Y algunos demonios tomaban el odio y lo llevaban a la gente. En otro aparecía los celos, el engaño, en otro aparecía otros tipos de cosas. Cada herramienta que el demonio tenía en venta en su supermercado con ofertas. Pero en un rincón había una estantería pequeña, sin luces, sin letrero de oferta, pero que tenía el precio más alto de todo. Y los demonios preguntaban, ¿por qué ese que no está ni iluminado, está en un rincón, sin embargo es el más caro? Y el diablo le respondió, este es el que tiene más alto precio, porque es la herramienta más eficaz. Y la herramienta más eficaz que tengo hoy día para que ustedes puedan destruir la vida de la gente se llama depresión. Ahí está. Tiene un alto valor. Está en un rincón, pero es lo que más efecto causa en las personas. Con esta herramienta, le dice el diablo, ustedes pueden vencer a cualquiera. Y la verdad es que muchas veces la gente en estado depresivo, en angustia, no tienen ánimo, se desesperan, no saben qué hacer. Y David, dice el texto bíblico, ¿quién estaba en esa condición? Como dice el texto bíblico, y David se angustió mucho. Y David se angustió mucho. Cuando, cuando nosotros vivimos esa angustia, esa desesperación, nos quedan solo dos caminos por tomar. O caemos en la depresión o buscamos el rostro del Señor. O nos dejamos arrastrar por la angustia o alzamos nuestros ojos a los montes donde vendrá nuestro socorro. Acá donde la mayoría de las personas creyentes o no creyentes a veces toman la decisión equivocada. Sin saberlo, toman una decisión. Y es dejarse llevar por la angustia en vez de buscar el camino y la guía del Señor. Y no desarrollan esa musculatura espiritual necesaria en medio de la lucha, sino que simplemente viven en el decaimiento, la tristeza, el dolor y la pena. Quiero para terminar leerle algunos textos bíblicos. En Deuteronomio 31:8 la Biblia dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Hermano, hermana, cuando estés en medio de una crisis, recuerda, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, no temas ni te acobardes.
El Salmo 3, versículo 3 dice, mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. En medio de la tristeza, la angustia, el Señor es el escudo que nos levanta y que nos pone en alto. El Salmo 32:10 dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Qué tremendo texto. Muchos son los dolores del impío, muchas son las crisis que enfrenta el ser humano, pero el que confía en el Señor será rodeado de misericordia. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En medio de la angustia, de la depresión, la tristeza, el dolor, nuestro Dios es la salvación de nuestro ser. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad sobre el Señor en medio de la crisis, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y por último, Juan 16:33. Estas cosas, dice Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Hermanos, en medio de las crisis, o te escondes en la desesperación o te levantas en la victoria. Y el Señor es nuestra victoria. Él es el Señor. Que Dios añada bendición a esta palabra en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como